Aquí vamos a hablar un poco sobre la sexualidad de la pareja, también un poquito sobre sexualidad infantil, pero yo quise basarme en obras de la literatura mexicana, principalmente por la razón de que esta semana yo considero que ha sido una semana importante para las letras en México. En primer lugar, el lunes, hace 2 días, se cumplieron 5 años del fallecimiento de Carlos Fuentes. Y me parece que Carlos Fuentes ha sido un escritor que le dio mucho a México y que también nos ha dado mucho a los profesionales de la salud mental para poder entender a las familias, poder conocer a fondo cómo funcionan las parejas. Carlos Fuentes decía algo interesante. Él decía, la novela sirve para decir o comunicar cosas que no se podrían decir de otra manera. Nosotros como profesionales de la salud mental debemos de entender el valor que tienen este tipo de obras literarias para nuestro conocimiento. Y el segundo aspecto que hace que esta semana sea importante para las letras en México es que el día de ayer, 16 de mayo, se cumplieron 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Y yo decidí, aprovechando esta fecha, pues basarme gran parte de lo que les voy a presentar en su obra maestra, que es Pedro Páramo. Una obra muy discutida, muy comentada, pero creo que podemos entender mucho de la sexualidad de la familia mexicana y de las pautas familiares en México a través del estudio de esta gran obra, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo es una fotografía que se tomó para la revista Proceso. Sabemos que es uno de los grandes escritores mexicanos, es principalmente conocido por esta obra que ya mencioné y por el Llano en Llamas. No fue un autor muy prolijo como otros que hemos tenido en México, pero él pasó a la inmortalidad gracias a estas 2 grandes obras maestras, Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Y obviamente Carlos Fuentes no podía faltar, quizá la obra que retrata más al mexicano sea La región más transparente, pero aquí vamos a citar otra obra que se llama Las buenas conciencias, que nos habla de una familia guanajuatense, una familia decente, una familia de clase media alta, de buenas costumbres, que va a misa los domingos, y a través de un adolescente que es el protagonista, Carlos Fuentes nos va revelando las pautas de esta familia que son muy interesantes. Obviamente no podemos dejar de citar también a Carlos Monsiváis, el gran cronista de la Ciudad de México. Vamos a citar un libro de él para entender algunas pautas que tienen que ver con la sexualidad en la familia mexicana, y obviamente no podía faltar el Premio Nobel de Literatura en nuestro país, que es Octavio Paz. Entonces, básicamente esta conferencia está basada en 4 libros: Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes; Las leyes del querer, de Carlos Monsiváis; y no podía faltar, obviamente, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Y bueno, esto a manera de introducción. Parece que en México la insatisfacción sexual de los cónyuges es la regla y representa el punto de partida de múltiples y variados caminos hacia la psicopatología. Esa es una hipótesis. Todas las diapositivas tienen una referencia bibliográfica para que no piensen que les estoy echando choro o que son invenciones mías. Simplemente esta es mi hipótesis y voy a tratar de demostrarlo a través de lo que nos han expresado estos grandes autores en estas obras. Y bueno, antes de entrar de lleno a la charla, quiero citar un pasaje de una obra muy interesante de Jay Haley. La obra se llama Tácticas de Poder de Jesucristo. Aunque no habla mucho sobre religión, en realidad ese es el título de un capítulo porque es una colección de ensayos, pero el capítulo que estoy citando tiene un título muy interesante. Se titula Cómo contraer un matrimonio infernal. Y Jay Haley dice, hay muchos manuales, muchos libros de ayuda de cómo tener un buen matrimonio, pero Jay Haley dice, nos hace falta ahora un manual que nos diga cómo si hacerlo así, ¿no? Si yo quiero tener un matrimonio infernal, ¿qué pasos hay que seguir? Entonces es un capítulo interesante, a lo mejor lo pueden encontrar en internet, se llama Cómo tener un matrimonio infernal, de Jay Haley. Y dice este autor, una norma básica para tener problemas sexuales, es decir, si ustedes quieren tener problemas sexuales, sigan este consejo. Utilizada por muchas parejas durante años, consiste en no decir al consorte qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, y a continuación acusar a la otra persona por no proporcionarle placer. Es interesante, Jay Haley no habla de la población mexicana, pero vamos a contrastar esto con lo que nos dicen estos autores que mencionamos al inicio. Aquí me voy a adentrar ya a Las buenas conciencias. Nos habla de un matrimonio
Asunción y Jorge Valcárcel, que empiezan a pasar los años y no llegan los hijos, ¿no? Entonces la pareja empieza a preocuparse, no saben quién es el que es estéril, pero finalmente no se habla mucho del tema. Pareciera que una de las pautas en las familias mexicanas es no hablar abiertamente de los conflictos, sobre todo si tienen que ver con la sexualidad. Y fíjense lo que dice Carlos Fuentes, ya no se habló más del asunto, que después adoptaron a un niño, un familiar llamado Jaime Ceballos, que es el protagonista de nuestra historia. Pasaron los meses, los años iniciales, y el signo de la gestación jamás se presentó. Fíjense esto interesante, la educación de la muchacha, habla de Asunción Valcárcel, no le permitía abordar el problema con su esposo, la educación de ella. Muchas de las pautas que nosotros vemos en las parejas mexicanas tienen que ver con la educación que muchas veces trae la mujer y que ha sido forjada en su etapa infantil. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que se va dando esta educación. Aquí quiero citar una obra antropológica que ya casi no se consigue. Es una obra de un antropólogo norteamericano, Oscar Lewis. Él es más conocido por un trabajo titulado Los hijos de Sánchez. Pero esta obra que traigo a colación se llama La antropología de la pobreza y habla sobre 5 familias mexicanas. Son entrevistas que este antropólogo americano vino a hacer a nuestro país, las audiograbó y las publicó a través de este libro. Y fíjense lo que dice Oscar Lewis sobre esta familia, que es la familia Martínez. Aquí nos habla cómo va a empezar el matrimonio. Pocos días antes de la boda, su madre le aconsejó: ahora que te vas a casar, debes de cambiar de genio. Si te regaña, no contestes. Si te pega, aguántate, porque si no tu esposo va a decir que qué clase de educación te hemos dado. Y esto es cierto, aquí no es ficción. Sé que voy a citar obras de la literatura mexicana, es ficción, pero aquí nos enfrentamos a una paradoja muy interesante. La ficción nos ayuda a entender la realidad, por el simple hecho de que el novelista nos dice lo que la gente, los personajes están pensando. Eso no lo tenemos en ningún lado. Si nosotros miramos aquello que llamamos realidad, nunca cuadran todas las piezas del rompecabezas, nos falta información porque no sabemos lo que la gente piensa. Pero cuando estudiamos una novela, que es un rompecabezas que encaja, que es bien armado, sabemos lo que la gente está pensando y paradójicamente la ficción nos ayuda a entender la realidad. Pero bueno, esto no es ficción, eso es una entrevista audiograbada y transcrita. Esperanza siguió el consejo de su madre y ella dice: y siempre fue así, pensó, cuando Pedro me pegó, yo solo me senté a llorar. Bueno, ¿y qué pasó en la noche de bodas? Bueno, resulta que en la noche de bodas, Pedro y Esperanza cenan en su propia casa, pero ahí vivía la tía del señor, es decir, no se fueron a un viaje ni a un hotel, sino que simplemente se quedaron en la casa donde vivía Pedro con la tía y que solamente era de una habitación. Entonces es interesante este fenómeno que también lo menciona Carlos Monsiváis en Las leyes del querer. Después que cenamos, la tía de Pedro se acostó y él también. Él se acostó vestido, siempre lo ha hecho así. Yo también, aquí está hablando Esperanza. Siempre me acuesto con mi ropa puesta. Después apagaron la vela y yo al fin tuve que acostarme. La tía me decía que para eso me había casado y que me acostara. Yo tenía mucho miedo y vergüenza. Para este entonces Esperanza era una chica muy joven y no tenía nada de información sobre sexualidad. Bueno, y fíjense lo que pasó. Pedro me tapó con el zarape y luego empezó a abrazarme y a tocarme los pechos. Luego se me fue encima. Pero recuerden que la tía estaba ahí, y parece ser que no les importó. Claro que se fingía dormida, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo lo connota Carlos Monsiváis esto que le llama las costumbres del apretujamiento y que dice Carlos Monsiváis, fornicatorias, pero a quién le importa. Ahorita lo vamos a ver. Luego se me fue encima, yo no sabía cómo le hacían los hombres, es decir, no tenía ni idea de cómo era una relación sexual. Yo tenía ganas de gritar y de irme con mi mamá, pero me acordaba, ¿no?, la buena educación, que me había casado y entonces me decía: si me muero, me moriré. Aquí tengo que aguantar aunque me mate. Y aquí quiero platicar el caso de una persona que conocí que iba a cumplir 50 años de casada y ella parecía que sí había leído el capítulo de Jay Haley de cómo tener un matrimonio infernal y no nada más parecía que sí lo había leído, sino lo había aplicado durante esos 50 años, ¿no? Entonces me dice: yo quiero celebrar mis 50 años de matrimonio, quiero que me festejen. Y yo, a ver. Pero por lo que tú me comentas, yo entiendo que tu matrimonio ha sido un infierno por 50 años. ¿Qué es lo que hay que celebrar? No hay nada que celebrar.
Pero ella me dice, no, sí, yo quiero que se haga una fiesta, que vengan mis hijos y que me reconozcan todo lo que yo le he aguantado a su padre. Entonces dije, ya entendí, en realidad no se está celebrando una unión matrimonial que lleva 50 años de caminar en este mundo de la mano. En realidad lo que ella está celebrando es su capacidad de aguante. Esta mujer estaba celebrando medio siglo de aguantar a un marido infiel y borracho. Pero tiene que ver con la educación. Por eso es que a veces es difícil generar un cambio en las parejas, porque tiene que ver con su propia epistemología. Y fíjense, yéndonos a la novela principal, Pedro Páramo de Juan Rulfo, aquí traigo a colación a uno de los protagonistas, que es una de sus mujeres, que es la madre del protagonista principal, que es Juan Preciado. Y dice, gracias Dios mío por darme a don Pedro. Estaba a punto de casarse. Y dice, y añadió, aunque después me aborrezca. Porque todas las mujeres que se acercaban a Pedro Páramo, pues todos decían, oye, pero ya sabes que es un mujeriego, ya sabes que tiene muchas mujeres, ya sabes que es así, 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 así. No me importa, aunque después me aborrezca, yo quiero estar con él. Que es interesante, yo una vez platiqué con un terapeuta familiar que a veces daba terapia de pareja semanas previas a la boda. Y empezó a tener malas experiencias con eso, y una vez me comentó que una pareja tomó un proceso de terapia de pareja, estaban a unas semanas de la boda, y entonces le dicen al terapeuta, ¿sabes qué? El proceso nos ha ayudado mucho, hemos entendido muchas cosas. De hecho, la conclusión que hemos extraído de este proceso de terapia es que realmente no va a funcionar esto, no, lo que yo creo y como yo pienso no va a ser el juego con lo que ella piensa y cree. Entonces, realmente gracias, porque vemos que nuestro matrimonio iba a fracasar. Sin embargo, te queremos avisar que sí nos vamos a casar. Y entonces el terapeuta, a ver, ¿cómo? ¿Sí se van a casar? Y le dicen al terapeuta, sí, sí nos vamos a casar. ¿Y por qué si me están diciendo que ya se dieron cuenta que esto no va a funcionar? Bueno, pues nos vamos a casar porque ya están las invitaciones hechas. Y efectivamente la pareja se casó, ¿no? Que es más o menos la actitud de Doloritas, ¿no? Aunque después me aborrezca, no importa, pero yo me voy a casar. En otros estratos de la sociedad me ha tocado conocer mujeres que están más enamoradas de la fiesta de la boda que del futuro esposo, ¿no? Bueno, y entonces con esto de que hay actividad sexual en un mismo cuarto junto a la tía, a los niños, todo esto, es lo que Carlos Monsiváis en este libro de las leyes del querer llama las costumbres del apretujamiento, fornicatorias, pero ¿a quién le importa? Y aquí pone el ejemplo de Pepe el Toro, ¿no? Haciendo alusión a la película Nosotros los Pobres. La carpintería de Pepe ocupa la mitad de su cuarto, nada más era un cuarto en la vecindad, y la otra se habilitaba como la recámara donde duermen su madre, su hija y él, 3 generaciones. Es de suponer que lo mismo le pasa a los vecinos, al ser el apretujadero la gran licencia corporal de la pobreza. Eso se vale, ¿no? De hecho, si ustedes se suben a un camión de ruta que viene llenísimo, mucha gente no se queja, porque es el apretujadero y es una gran licencia corporal de la pobreza. Y bueno, dice también Monsiváis, el gozo de vivir en sitios sin derecho a la privacidad. Y esto es algo que él reflexiona, yo no sé si esto lo piensan las familias pobres, ¿qué diferencia hay entre una orgía y la fosa común? Pero fíjense cómo se sanciona la privacidad de un niño. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Este es Pedro Páramo cuando estaba chiquito. Nada, mamá. Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Es decir, la mamá no dejaba que Pedro Páramo estuviera en el baño, estaba ahí viendo qué estaba haciendo, ¿no? Y tratando de meterle miedo. Que esto no es propio de la cultura mexicana. De hecho, si analizamos el caso Juanito de Freud de 1909, pasaba algo parecido, aunque más explícito. Teniendo 3 años y medio, la mamá le sorprendió con la mano en el pene y le amenazó. Eso se lo dice la mamá a Juanito. Si haces eso, llamaré al doctor para que te corte la cosita y entonces ¿con qué vas a hacer pipí? Que es interesante este pasaje de la obra de Freud, porque si Freud está hablando de la angustia de castración, pues ¿qué niño no va a tener angustia de castración si la mamá le está diciendo que lo va a llevar con el doctor para que le corte la cosita? Pues claro que se genera una angustia de castración. Y bueno, quiero citar aquí, para hablar de aspectos de la sexualidad infantil en México, a uno de los paidopsiquiatras más reconocidos de nuestro país, que es el doctor Manuel Isaías López Gómez. Él habla sobre desarrollo psicosexual y quiero traer algunos conceptos que él expone. En México existe la permanencia de mecanismos disociativos que permiten al varón visualizar 2 tipos de mujeres, la madre y la sexual. De hecho, es interesante que si van a un
taller automotriz, o a veces sobre un camión, en una cárcel. A veces está la figura de la Virgen, ¿no? Una figura religiosa, simbolizando a la madre, y después una mujer voluptuosa, semidesnuda, o bien un calendario porno, ¿no? Y están los dos aspectos de la feminidad desde la perspectiva del mexicano. El adolescente observa la figura femenina como disociada, puede ser pura, idealizada o espiritual, o bien puede ser sexual para dar rienda suelta a lo erótico, pero ya no es digna ni espiritual. Y entonces tenemos dos arquetipos: la mujer madre, que es pura e inmaculada, salvaguarda la familia, el honor y la respetabilidad del ser humano, no tiene necesidades sexuales intensas, ya que es muy superior para disfrutar placeres bajos, que eso es también una creencia del macho mexicano. No voy a ejercer mi sexualidad de lleno con mi pareja, no voy a hacer que le guste y luego me ponga el cuerno o se despierten apetitos que ya no conocía, entonces mejor más tranquilo con ella, que de hecho esta pauta la vemos en las buenas conciencias, así se la llevaban el matrimonio Valcárcel, y el hombre iba a un prostíbulo. Pero es curioso porque era una familia de doble fachada, una familia de buenas costumbres, que va a misa los domingos, el hombre con un aire de respetabilidad, con una alta moralidad, se la pasaba enseñándole al sobrino, que era el hijo adoptivo, pues lo que era la moral, los principios, y de repente el adolescente un día va a un burdel y se encuentra a su tío, ¿no? Y dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, que toda moralidad y honestidad, andando y le estás poniendo el cuerno a mi tía. Pero es interesante cómo observamos estos fenómenos, porque el macho mexicano tiene dificultades para vivir eso con su pareja, y entonces eso lo utiliza con otros elementos que tiene disponibles. El término se aplica a la progenitora, la esposa y la hermana. Es decir, aquí se confunde entonces la figura de la mamá y de la esposa. Y tenemos a la mujer sexual, es para divertirse, es para dar rienda suelta a los placeres de la carne, que podría ser la prostituta. Esta clase de mujer sirve para ejercer la fantasía sexual, pero ella no puede ser la esposa. Entonces, de entrada, nos enfrentamos a una típica pareja mexicana donde hay insatisfacción sexual y hay dificultades en torno a que posiblemente exista infidelidad, ¿no? Que la mujer a veces lo entiende. Una mamá de una amiga que una vez me invitaron a cenar, estaba yo con mi amiga y su mamá, no estaba el esposo de ella. Y esta mujer dice, pues, le estaba diciendo a mi amiga, pues lo que yo le quiero agradecer a tu padre es que si alguna vez me puso el cuerno, nunca me enteré. Y ella se quedaba con eso, ¿no? Pues qué bueno que fue discreto, ¿no? Si tuvo otros amores y se acostó con prostitutas, pues está bien, pero le agradezco que no dejó señales, porque también hay la versión del hombre que le es infiel a la mujer, pero va dejando señales, ¿no? Y a veces le deja señales a los hijos, lo cual es muy complicado. Bueno, entonces volvamos a la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Se va a casar Pedro Páramo, manda a uno de sus asistentes para hacer los convenios para la boda con Doloritas, que es la madre del protagonista Juan Preciado. Y eso es lo que le dice el asistente de Pedro Páramo, que era todo un cacique en Comala. Le dice, si es por los ajuares, nosotros se los proporcionamos. Es decir, la mujer no tenía que preocuparse por el vestido de boda. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. Y así, pero yo no soy la mamá, ¿o qué está pasando aquí? Porque hay una confusión entre la figura de madre y la esposa. Y aquí quiero traer a colación el Nocturno a Rosario de un estudiante de medicina que se suicidó, Manuel Acuña. Ese es solo un fragmento. Si les interesa el poema completo, lo pueden descargar de internet o de YouTube. Dice, qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo. Los dos unidos siempre, llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos una sola alma, los dos un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un Dios. Bueno, qué bueno que la mujer no le hizo caso a Manuel Acuña. Aunque es una lástima que se haya suicidado por eso, ¿no? Por el desamor. Ella se casó con otro hombre. Pero bueno, aquí ya la cosa pintaba como una intromisión excesiva de la suegra en el subsistema conyugal. Bueno, y esto es una obra que no podía dejar de citar, que es el libro Psicología del Mexicano de Rogelio Díaz Guerrero, uno de los grandes psicólogos que ha dado nuestro país. Y fíjense lo que él dice en los estudios que él hizo en nuestra población. Los maridos creen repetidamente que la sexualidad debe ser practicada de manera distinta, de una forma con la esposa y otra diferente con la amante. Si quieren profundizar en estas pautas, mi recomendación es Las Buenas Conciencias, de Carlos Fuentes. Y obviamente no podemos olvidar el cine mexicano. Una obra que retrata a las familias mexicanas es Como agua para chocolate, y hay un pasaje donde van a tener relaciones sexuales Pedro y Rosaura, y hacen esta oración: no es por vicio ni por
fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio, ¿no? Es decir, una sexualidad deserotizada, o aunque suene contradictorio, una sexualidad desexualizada. Y obviamente esto genera insatisfacción sexual en la mujer, en el hombre también, pero como lo describe Carlos Fuentes, al hombre se le da más fácil, aparentemente, tener un desahogo en un burdel. Y la mujer lo que hace es compensar su insatisfacción conyugal con su rol de mamá, entonces se vuelven madres sobreprotectoras. Pero fíjense, es interesante porque uno se plantea la pregunta al analizar la familia en México. ¿México es una sociedad patriarcal o es una sociedad matriarcal? Bueno, pues la respuesta es que es las dos cosas al mismo tiempo. Creo que en una primera lectura, hablando de estructura social, creo que sí es un patriarcado porque es más sencillo ver un dominio del hombre sobre la mujer que al revés, pero creo que la mujer también busca zonas o nichos de poder donde ella ejerce acción al 100%, y mucho de esto tiene que ver con la familia o su papel dentro de la familia. Algunos psicoanalistas como Santiago Ramírez, en un libro que se llama El mexicano, psicología de sus motivaciones, dice que la mujer mexicana se siente dueña de sus hijos. También lo decía Erich Fromm, que Erich Fromm dentro de su obra hay aportaciones muy valiosas porque Erich Fromm vino a México, él estuvo viviendo en Cuernavaca y él hizo un estudio en un pueblito de Morelos, no dice qué pueblito era porque lo mantiene en el anonimato, pero habla mucho sobre las pautas de las familias en México. Pero bueno, Doloritas estaba en su lecho de muerte, estaba por morirse y dice el protagonista, y yo en un plan de prometerlo todo. O sea, una mujer que en su lecho de muerte tenía total y absoluto poder sobre la vida del hijo. Y le dice Doloritas, el abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Es decir, tu padre fue un desgraciado, no nos peló, no nos dio dinero, pues cóbraselas, ¿no? Pero realmente Doloritas lo que quería es que el hijo se vengara por ella. Y Pedro Páramo era el dueño de Comala, prácticamente era todo un cacique. Entonces aquí viene la pregunta, ¿quién tenía más poder? Esta mujer que en su lecho de muerte tiene al protagonista en plan de prometer todo, o Pedro Páramo. Y bueno, esta es la obra que publicó Erich Fromm, se llama Sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Él entrevistó familias en esta comunidad rural. Y fíjense lo que dice Erich Fromm, las madres del pueblo afirman que quieren más a sus niños cuando estos tienen de 6 meses a 1 año de edad, porque son muy bonitos y graciosos. Algunos admiten que la causa es que a esta edad el niño es totalmente dependiente y dócil. Ellas reconocían, yo quiero más al chamaco en la medida en que sea muy pequeño y dependa de mí. Porque a la típica mujer sufrida mexicana le funciona el niño porque se convierte en un distractor y de esta manera no es consciente de su insatisfacción conyugal. Las madres empiezan a sentir la ambivalencia cuando sus niños empiezan a actuar de forma independiente. A ella no les gusta tanto. Algunas madres fuerzan a sus hijos a mantener un lazo simbiótico más allá de la etapa en que la simbiosis es biológicamente necesaria. Que de hecho, Erich Fromm dice, el mexicano tiene una orientación del carácter receptiva, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como dependiente o lo que Freud llamaría oral. Y dice Erich Fromm en otra obra muy conocida que es Ética y Psicoanálisis, que las personas que tienen una orientación receptiva del carácter compensan su ansiedad comiendo y bebiendo. Eso quizá explica por qué una gran parte de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad, al punto que estamos posicionados en los lugares más altos en el mundo en cuanto a esto. Que bueno, aparte también yo lo he platicado en otros foros, y nuestro escudo nacional es un animal comiendo, ¿no? Un animal tragando. Pues entonces, ¿qué otro país tiene un escudo donde está algún animal tragando? Porque aquí quiero hacer un paréntesis y recordar que el término bulimia, que involucra atracones, significa hambre de buey, y que Felipe Pinel, cuando describe la bulimia en el siglo de las luces, le llama hambre canina, hablando del hambre animal, porque el hambre animal es un hambre de atracones. El animal no sabe si mañana va a comer, entonces lo que tiene se lo traga, ¿no? Entonces nuestro escudo nacional es un animal tragando. Bueno, ¿quién tenía más poder? Pedro Páramo, el poder que tiene el cacique en toda Comala. Doloritas, que era la madre del protagonista, la primer mujer de él, con la que se casó formalmente, la mujer oficial. El poder de la madre que le da fuerza al protagonista, porque en su lecho de muerte dice, ve a Comala y cóbrasela caro, ¿no? Ve a buscar a Pedro Páramo. Y Susana, el poder de la locura, que era como la mujer de la cual Pedro Páramo estaba realmente enamorado. En realidad, Doloritas nada más se casó con ella para salir de una deuda, que eso lo pueden revisar en la novela, pero en realidad él estaba enamorado de Susana, y Susana equilibraba el poder con su locura, porque también la locura
nos da poder. Que yo aquí quiero aclarar que yo uso la palabra locura, no quiero que se preste a mala interpretación, por la sencilla razón de que la palabra locura está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y es una palabra del español. Y si ustedes buscan las acepciones, hay una que a mí me gusta mucho que dice acción inconsiderada y de gran desacierto. Entonces yo me refiero a la locura cuando veo que las personas tienen acciones inconsideradas y de gran desacierto. Y bueno, esa es la pregunta que ya les planteé, un patriarcado o un matriarcado, pero Pedro Páramo nos ayuda a entender eso. Y también una terapeuta muy reconocida dentro de la psicoterapia sistémica, que es Chloe Madanés, que nos habla de la jerarquía incongruente, es decir, el cacique, el que tiene el poder, el marido que tiene el dinero y que es de mucho mundo y conoce gente, pues sí despliega su poder frente a la mujer, pero ella también equilibra el poder o busca tener una jerarquía, a veces ante síntomas de desvalimiento. Dice Madanés, a veces la pareja resuelve la lucha por el poder extrayéndolos de una situación de desvalimiento. La conducta sintomática es una solución, aunque desafortunada para las dificultades de la pareja, y por cuanto equilibra el poder de ambos y proporciona un foco de interacción que estabiliza la vida matrimonial. Vamos a ponerles un ejemplo para que entiendan lo que es la jerarquía incongruente. Un hombre de mucho dinero, mucho mundo, un gran empresario, tiene una mujer deprimida que no trabaja, que se la pasa encerrada y quiere tener unas vacaciones en una playa, y dice pues vamos, y ella va como un poco arrastrándose, se encuentran a unos amigos ahí en la playa que no habían visto, vamos a cenar, vamos a este restaurante que nos recomendaron. Y ya cuando están en el hotel alistándose para ir a la cena con los amigos, ella dice, no, yo no voy porque yo me siento muy triste y me duele la cabeza y yo no quiero ir. Y el hombre, chin, pero mi amigo va a llevar a su esposa y no me puedes hacer esto, ¿no? Y la mujer pues dice, pues estoy muy triste, estoy muy deprimida, a ver, quítame la tristeza. Entonces aquí viene la pregunta, ¿quién era el que tenía poder? ¿No? ¿El señor o la señora a través de su depresión? Porque finalmente el señor con todo su poder no la puede sacar de la depresión. Y dice Madanés, la persona que presenta el problema se encuentra en posición inferior, pero una posición inferior que le da superioridad, por eso le llama jerarquía incongruente, porque necesita ayuda y el cónyuge no sintomático, que es el que tiene el poder más explícito, se encuentra en la posición superior propia del que puede brindar ayuda, pero que finalmente no ayuda. Al no admitir la influencia y ayuda del esposo, el cónyuge sintomático se sitúa en una posición superior al no sintomático, quien se afana en vano por influir en él y modificarlo. Entonces, patriarcado y matriarcado. El hombre aparentemente manda y tiene el poder, pero la mujer equilibra ese poder y utiliza una jerarquía incongruente con gran maestría. Y fíjense, aquí quiero citar a uno de los grandes autores de psicopatología, que es Karl Jaspers, que él habla cómo la psicopatología puede ser algo que la gente quiere cuidar, que considera de valor porque les da poder. Dice Jaspers, hay personas que tienen necesidad de estar enfermas. Cuando aparece algo patológico, lo cuidan con esmero. Dicen instintivamente que sí, mientras la conciencia exige tratamiento médico y curación. La enfermedad se vuelve para ellos contenido de vida, medio para jugar un papel, para poner a otros a su servicio, para adquirir ventajas y eludir las exigencias de la realidad. Por eso es que Minuchin dice que si tenemos a un niño en tratamiento psiquiátrico hay que estar pensando en darlo de alta lo más pronto posible. No vaya a ser que el niño durante su desarrollo, al estar en tratamiento psiquiátrico, se dé cuenta de los beneficios de la invalidez. Y dice Minuchin, pudiera ser que llegue el día en el que el niño, en vez de tomar la decisión de si quiere ser médico, arquitecto o abogado, decida ser un enfermo mental, pues se ha dado cuenta de los beneficios de la invalidez. Entonces, ¿quién tiene más poder? Y Carlos Fuentes, en una de sus últimas obras, que es la gran novela latinoamericana, hace un juego de palabras magistral para entender la relación de Pedro Páramo y esta mujer de la que él estaba enamorado, Susana San Juan, que era la mujer que estaba loca. Susana escapa al dominio de Pedro Páramo. ¿Cómo escapa? Dice, pues si el cacique tiene dominios, ella tiene demonios, ¿no? Cada quien tiene su núcleo de poder. Yo tengo dominios, tú tienes demonios. Entonces, a ver cómo nos acomodamos. Y bueno, les había dicho que íbamos a citar a Octavio Paz porque dentro del conocimiento de la conformación de una pareja mexicana, pues por supuesto que tenemos que mirar a la historia. Y el primer mexicano o el primer mestizo, pues provino de un hogar donde una madre había sido violada, maltratada y el padre era ausente. Dice Paz, la extraña permanencia de Cortés y la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Dice Octavio Paz, no nada más son figuras históricas, nos representan. Y fíjense, esto lo dice un autor potosino que es
Joaquín Antonio Peñalosa, en una obra que se llama Vida, Pasión y Muerte del Mexicano, que comenta esto. Dice: el primer mestizo nació de un padre ausente y una madre soltera. Después de más de 4 siglos, que ya se están cumpliendo 5, la historia sigue siendo casi igual. Las pautas son transgeneracionales, pasan de una generación a otra a través de los siglos y a veces sufren menos cambios que el DNA. Pareciera que las pautas tienen mecanismos protectores para no sufrir cambios o mutaciones. Y dice Octavio Paz: el hecho es que el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar. Nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. Parte del machismo es: yo, papá, soy indiferente a mis hijos, ¿no? Y que es muy común cuando entrevistamos familias que los hijos no sientan que el señor que sale de la casa y regresa con dinero sea un papá. De hecho, ni siquiera saben quién diablos es, ¿no? Que de hecho es el gran mito del mexicano y por eso tienen tanto valor estas obras como Pedro Páramo. Pedro Páramo trata de contestar a la pregunta: ¿quién diablos es tu padre? Y son grandes mitos que se han repetido a lo largo de la historia y que podríamos considerar universales. Es el mito de Hamlet. Hamlet se empieza a acercar a su papá y lo empieza a conocer cuando el papá ya estaba muerto, porque parece que platica más con el fantasma o la sombra que con el padre cuando estaba vivo, ¿no? Y entonces le empieza a indagar qué pasó con el papá, por qué falleció, resolver un crimen, y eso finalmente lo lleva a la muerte. Es muy parecido al drama que vemos en Pedro Páramo. Y bueno, dice Fuentes: Pedro Páramo, el conquistador, el príncipe, sabe que es mucho más seguro ser temido que ser amado. Y cómo acercarse a Pedro Páramo es el problema de sus hijos. En nuestras familias mexicanas observamos esa dificultad. Los hijos no saben cómo acercarse a papá. Y a veces terminas siendo más cercano o escuchando más al chico, el psiquiatra o el psicólogo que trabaja con niños, que el propio padre. Y fíjense, cuando Doloritas, la madre de Preciado, decide separarse de Pedro Páramo, pues dice: pues ahí te ves, ¿no? Yo me voy a ir a otra ciudad, tengo familia en otros estados, pues tú te quedas en Comala. Y una amiga de Doloritas, Edu Viges, que conocía a Pedro Páramo, le pregunta: oye, ¿pero de qué van a vivir? Pues ya se fue Doloritas con el niño. Y él dice: pues que Dios los asista, ¿no? Pues hay que se hagan bolas. Pues es cuando llega al final de su vida Doloritas, pues le dice a Preciado: el abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y fíjense, cuando Preciado va al pueblo de Comala y se encuentra un arriero, resulta que ese arriero también era hijo de Pedro Páramo, ¿no? Entonces empiezan a platicar y aquí vemos la posición del cacique, de cómo el macho mexicano sí declara ser el padre de la criatura y hasta lo bautiza, le da el nombre, pero después lo abandona. Porque dicen: el caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, a pesar de que tenía mucho dinero este señor, aunque éramos hijos de Pedro Páramo, y lo más chistoso es que nos llevó a bautizar. El hombre no va a perder esa fuente de poder, va a dejar su apellido, va a dejar incluso su nombre, y después se va a desentender. Que eso también es interesante lo del nombre, y aquí quiero contarles una experiencia muy interesante de un niño que vi en la consulta, que entra al consultorio, y el nombre de él yo nunca lo había escuchado, se llamaba Sabik, pero a mí me llamaba la atención la H antes de la C, entre la I y la C. Entonces le dije a la mamá: bueno, pues qué interesante que se llame Sabik, pero ¿qué quiere decir? Y esto de la H, antes de la C, ¿qué quiere decir? Y dice: mira, mi esposo le quería poner al niño Sabik, me pareció que sonaba bien, le dije: pues está bien, le ponemos Sabik. Fuimos al registro civil. ¿Cómo quieren que se llame? Pues Sabik, nada más póngale un H antes de la C, le ponen así, salen ya con el acta de nacimiento y el hombre le confiesa a la mujer: mira, la verdad es que le quise poner Sabik porque Sabik es Chivas al revés. Ajá. Y así la esposa: nos regresamos, cancelamos, no, pues ya déjalo así, ¿no? Pero vemos como este núcleo de poder de yo, el padre, te pongo el nombre y el apellido y ya después me desentiendo de ti, ya pero ahí sí papá puede estar presente. Claro que le pregunté al niño: oye, ¿y tú le vas a las Chivas? Y me dice: sí. Bueno, pues ya, ¿no? Porque dice que le va a la América y se llama Sabik y sabe lo que significa el nombre, pues es un proceso terapéutico de años, ¿no? Que igual yo prefería mejor ahorrarme el proceso terapéutico y cambiarle el nombre, platicar con los papás: miren, le va a la América, no se puede llamar Sabik, ¿no?
Bueno, y Octavio Paz dice, es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo más mítico que real que rige las representaciones que el pueblo mexicano ha hecho de los poderosos. En realidad, el típico macho mexicano, pues es el conquistador, la figura del poder, y la típica mujer sufrida mexicana, pues es la que se adapta al sadismo del señor, ¿no? Y el señor se adapta a la depresión de la mujer. Y fíjense, esta expresión, viva México, hijos de la chingada, tiene también su manera de analizarse que la analiza Octavio Paz. Si ustedes quieren leer un análisis amplio de esta palabra de uso tan común en México, les recomiendo leer El laberinto de la soledad. Dice Octavio Paz, ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano, es ser fruto de una violación. Que es interesante el análisis de Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Tiene que ver esto con los rasgos de nuestra identidad nacional. Somos un pueblo violado, un pueblo postrado, un pueblo masoquista. Y esto explica el gobierno que tenemos. Es una reflexión que hace Carlos Fuentes en La frontera de cristal. México lo aguanta todo. ¿Quién le ha dicho a los mexicanos que tienen derecho a ser bien gobernados? País botín, país saqueado, país burlado, doloroso maldito, precioso país de gente maravillosa que no ha encontrado su palabra, su rostro, su propio destino. Más de 5 siglos después de la conquista, seguimos batallando con nuestra identidad y seguimos siendo un pueblo pisoteado. Y John Kenneth Turner, en su obra México Bárbaro, dice, México es un pueblo muerto de hambre, una nación postrada. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Quién tiene la culpa? Y esta caricatura está tomada de una obra que les recomiendo de Rius, que se llama La interminable conquista de México, que es muy interesante el análisis que hace Rius, porque él habla de estas pautas transgeneracionales en la cultura mexicana. Y bueno, para terminar esta charla, pues quiero contarles qué fue lo que pasó con este personaje, Juan Preciado, y la encomienda que le hace la mamá, ¿no? Porque ella dice, vete a Comala, yo ya nunca regresé a Comala, ve, busca a Pedro Páramo, cóbraselas. Finalmente, cuando llega Preciado al pueblo de Comala, pues ya Pedro Páramo ya estaba muerto. Y muchos de los habitantes de ese pueblo que la madre narraba, pues ya habían fallecido. Realmente era un pueblo fantasma, en realidad no había nada. Y ahí va y se muere el protagonista. Dice, mi madre que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí, hasta para eso me mandó a mí en su lugar. El poder de una madre que se siente insatisfecha en su relación conyugal y cómo eso tiene un control casi absoluto sobre la vida de los hijos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y también los invito a que me sigan por las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias por su atención. ¿Tengan algún comentario los que están despiertos? Fue muy interesante la plática, citando a escritores y tal vez los pensadores más importantes de México. Tal vez incluiría también a O'Higgins o a Elena Garro. Y es muy interesante cómo desde la literatura se puede estudiar muchos aspectos. A veces tenemos como ese pensamiento científico de los médicos de que solo el conocimiento se adquiere por razonamiento científico, pero no es cierto. Y vemos como personas que son muy observadoras pueden plasmarlo muy bien como estos escritores. Y decía algo que es muy interesante, que aquí es una sociedad machista, pero la familia es un matriarcado. Exacto. Y estos escritores aparte dicen cosas que parecen atemporales, que México no cambia, y esperemos que muchas de estas cosas en el futuro las podamos modificar, pero realmente son cosas que ya están dentro de nosotros, y a veces uno no quiere ser machista o tratar de cambiar las cosas, pero ni siquiera uno se da cuenta, y es un proceso de construcción bastante largo, y ya reflexionando en el pasado cómo uno era, y se da cuenta de que tenía muchos de estos rasgos, pero nunca estará como para cambiarlo.
Bueno, fíjate que me gusta citar a Freud porque cuando expongo algún tema que tiene que ver con la psicopatología, por supuesto que viene a mi mente alguna cita de Freud, pero si ustedes analizan la obra de Freud o la conocen ya con detalle, está salpicada de fragmentos de la literatura universal. Y hay un pasaje muy interesante de Octavio Paz en La llama doble, donde Octavio Paz le llama a Freud hombre de ciencia y poeta trágico. Así les dice, lo connota de esta doble manera, hombre de ciencia y poeta trágico, y dice Octavio Paz, Freud nos mostró el camino para la comprensión del erotismo, las ciencias biológicas unidas a la intuición de los grandes poetas. Entonces, si nosotros queremos tener un conocimiento amplio de la sexualidad, del erotismo, de las pautas en las familias mexicanas, necesitamos esta doble fuente de información, ciencias biológicas e intuición de los grandes poetas. Y esto que tú mencionas sobre el machismo también se filtra en nuestro quehacer médico. Yo esto lo he compartido ya varias veces en otros foros y lo quisiera repetir porque creo que tiene mucho valor. Durante mucho tiempo, cuando yo daba consulta, yo soy psiquiatra infantil, entonces casi toda mi consulta es de niños y a menudo hago prescripciones farmacológicas. Por mucho tiempo yo no me di cuenta, hasta después fui consciente de eso. Cuando yo hacía la receta y estaba mamá y papá, yo le daba la receta a la mamá, siempre. Después de muchos años dije, ¿y yo quién soy para decir que la mamá es la responsable del tratamiento del niño? ¿Yo quién soy para dejar al papá en una posición de menor responsabilidad? Entonces decidí cambiar eso porque es una pauta cultural de usted es la mujer, usted se hace cargo de los niños, usted es la que se hace responsable de que el niño tome el medicamento y el señor, como es el hombre, como es el que trabaja, que él siga un poco desafanado de lo que es el cuidado de los niños. Entonces una pauta cultural que tiene que ver con una división de roles de acuerdo al género. Un médico, en mi caso lo confieso, lo estaba reforzando desde el consultorio y desde mi posición de autoridad como médico. A partir de eso dije, no lo vuelvo a hacer. Si está mamá y papá, pues simplemente muestro la receta y digo, ¿quién va a tomar la receta? O se la doy al niño, ¿no? Y ya espero que alguno de los dos tome la iniciativa, pero ya no decido yo, es mamá la que se encarga de los hijos. ¿Quién es uno para fomentar estos patrones? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Pues felicitarlo doctor por su, la verdad, muy interesante reflexión, porque a través de la historia y los libros, como que siento que estamos en el mismo, estancados en la misma posición. Como usted menciona, hay una herencia transgeneracional que no se ha roto, pero precisamente incluso aunque tenga una profesión o como usted acaba de decir, médicos, abogados, etcétera, continúa realizándose las mismas conductas, patrones de conductas que se han ido aprendiendo, pero no reflexionado si son las correctas o no, o a lo mejor tampoco esa palabra cabría, que es correcto, que es incorrecto, pues también, ¿no? Entraríamos a un punto como de mucho debate, pero entonces más bien sería, ¿cómo cree que se pudiera empezar a transformar esta cuestión transgeneracional para voltear incluso a una sociedad, primero a uno mismo, ¿no? Y luego una sociedad de un país que no hemos cambiado el chip de que pues, somos violados, como usted dice, golpeados y no hacemos nada para hacer cambios? Bueno, mira, somos un sistema, como sociedad mexicana somos un sistema y lo que nos ha enseñado la teoría de sistemas son dos cosas. Una, para el cambio es necesaria una crisis, eso es una, y para que se genere la crisis a veces tiene que venir información de afuera del sistema, información que retroalimente al sistema y lo haga cambiar. Entonces creo que para que la sociedad mexicana cambie, sí necesitamos una crisis, que ahorita la crisis económica no representaría esto, y quizá también que venga información de afuera, no sabemos. Es decir, la sociedad prehispánica cambió cuando vino información de afuera. No estoy diciendo que nos venga a gobernar a alguien de afuera y que a ver si eso cambia nuestras pautas. No estoy diciendo eso porque creo en la soberanía nacional, pero sí creo que tiene que llegar información de otro nivel, distinto a lo que constantemente está circulando en la población mexicana. De hecho, tuve un sueño interesante que no sé si tenga que ver a lo mejor con responder a esta pregunta, pero no quiero que se malinterprete. Yo soñé que estaba en casa de mi mamá, en el cuarto donde está la televisión, y yo estaba en un sofá platicando con Donald Trump.
Bueno, pero aquí lo chistoso del asunto es que yo estaba platicando con él en español. Y claro, en el sueño no dice, pero ¿por qué en español si él no habla español? Y yo, la verdad, apenas me defiendo con el inglés, pues. Pero bueno, estamos platicando en español y el sueño está tan loco que yo le pedía a Trump que él fuera el presidente de México. O sea, yo no quiero eso, ¿eh? Yo le estoy contando mi sueño. Ya si hay algún psicoanalista que me lo interprete, ¿no? Entonces yo le pedí a Trump que fuera el presidente de México y entonces él me decía, sí, cómo no, nada más dime por qué. Y yo también incluso en mi sueño como espectador del sueño, ay, ¿qué le voy a contestar, no? Y yo le decía, pues porque nunca hemos tenido un presidente güero. Ajá. Así, ¿no? Y ya desperté y dije, ¿esto qué quiere decir, no? Pero creo que la pregunta que haces, o sea, no quiero que Trump venga aquí y nos gobierne, no. De hecho, tampoco estoy interesado en que gobierne a los Estados Unidos. Pero creo que necesitamos algo diferente, algo distinto, un presidente güero, un presidente que hable otro idioma, que piense distinto. Porque si nos estamos gobernando nosotros mismos con nuestras mismas pautas, desde el poder se afianza la pauta, como yo en mi posición como médico le doy la receta a la señora y digo, usted señora es la que se hace cargo de los niños y el papá pues que se vaya a trabajar y a él que se desafane un poco del cuidado infantil. Entonces creo que tiene que venir información de fuera. No sé, Carlos Fuentes creía antes de morir que iba a surgir un líder que la misma sociedad iba a pedir y que pues, iba a venir el cambio. Yo no sé quién sea ese líder. O no sé si entre los personajes del mundo político ya se esté prefigurando ese personaje, pero creo que algo tiene que pasar, porque también cuando un sistema tiene que cambiar, pasan cosas, ¿no? Cuando una sociedad necesita un líder, el líder aparece tarde o temprano. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario, inquietud o reclamo? Muy bien, pues agradecemos al doctor Mauricio Leija. Hay una constancia que le otorgará el doctor Abraham como gratitud. Muchas gracias.